Viernes, 14 de enero de 2022. Meditación del Evangelio. Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados. Comentario. Como en todo relato de sanación, el maestro ataca el mal en su raíz. El episodio del paralítico refleja una situación real extensible al conjunto de la humanidad pecadora y doliente, necesitada de la intervención del poder y del amor de Dios. Al maestro le llevan un paralítico, pidiéndole que lo sane, pero él responde perdonándole los pecados. Jesús relaciona siempre perdón con curación. Por eso, la comunidad primitiva consideró la sanación del paralítico como el signo del perdón de los pecados prometido a los tiempos mesiánicos. Jesús nos enseña que el juicio se prepara aquí abajo por el perdón y el ejercicio de la misericordia. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús volvió a Cafarnaúm y se difundió la noticia de que estaba en la casa. Se reunió tanta gente, que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta, y él les anunciaba la palabra. Le trajeron entonces a un paralítico, llevándolo entre 4 hombres. Y como no podían acercarlo a él, a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde Jesús estaba, y haciendo un agujero descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban sentados allí pensaban en su interior: ¿qué está diciendo este hombre? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados, sino solo Dios? Jesús, advirtiendo enseguida que pensaban así, les dijo: ¿qué están pensando? ¿Que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó enseguida, tomó su camilla y salió a la vista de todos. La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios, diciendo: nunca hemos visto nada igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión bíblica. Hijo, se te perdonan tus pecados. Siguiendo con el relato de San Marcos, descubrimos en este fragmento del Evangelio algo nuevo. Ya hemos visto cómo Jesús tiene poder para arrojar los demonios, hemos visto cómo Él sana a los enfermos, hemos visto cómo Él tiene autoridad para dirigirse a los hombres, y ahora nos muestra algo nuevo: Jesús tiene poder para perdonar los pecados. Jesús se encuentra con un hombre que le pide ser curado de sus parálisis, pero le ofrece algo especial: Hijo, se te perdonan tus pecados. El Evangelio de Marcos se nos quiere revelar que en Jesús realmente llegó el reino de Dios y la liberación de las enfermedades y de los demonios no es sino un aspecto de la presencia de ese poder salvador que puede perdonar los pecados. Eran testigos de los milagros de Cristo. Tal como dice este fragmento del Evangelio, durante las enseñanzas que daba Jesús, siempre participaban como testigos de estas, los escribas y los fariseos, es así como además eran testigos de los milagros de Cristo. En otras palabras, estos le oían cuando predicaba y estaban muy atentos a las palabras de Jesús. Pero lo hacían para observar qué comentarios del Señor no se ajustaban a la ley, para así condenarlo. Jesús sabía que era menospreciado por esta clase de doctores de la ley. Así es como ahora tiene nuevamente la oportunidad de hacerles ver en su presencia algo tan extraordinario como hacer un milagro. Jesús sana porque es Dios, para esto tiene autoridad propia. Jesús perdona, porque en él abunda la gracia divina. Es decir, Jesús tiene poder para curar todos los males. Es así, como un grupo de hombres tiene una fe admirable y a como de lugar, llevan a la presencia del Señor a un enfermo paralítico. Ellos, no habiendo podido entrar con el enfermo por la puerta, inventaron una forma para hacerlo desde el techo. Al ver la fe de estos hombres, Jesús se acerca al enfermo y le dice: hombre, tus pecados te son perdonados. Jesús hace esto, para que sepamos que nos enfermamos como consecuencia de nuestras faltas, y nos sanamos cuando el Señor nos perdona.
Situaciones que omitimos en contra de los preceptos de Dios. Todo pensamiento, todo dicho, obras y situaciones que omitimos en contra de los preceptos de Dios, son nuestros pecados. Es bueno tener conciencia de que los actos y comportamientos lamentables que se apartan de lo recto y justo son pecados. Para nuestra fe, la confesión y el arrepentimiento en conciencia nos permite salir de esto. No arrepentirse es una desacertada acción, y las consecuencias para la paz del corazón son negativas. Este fragmento del Evangelio también nos enseña el mérito que tienen otras personas que, por su fe, nos acercan al Señor. Esto es muy válido para todos nosotros, por tanto, ayudemos a los que están enfermos del alma a ponerse en la presencia de Dios, para que les llegue la misericordia. Cuando nuestra alma está enferma, es fuente de muchos males. Si no nos curamos de estos, tampoco se curan los del cuerpo. ¿Quién puede perdonar los pecados, sino solo Dios? Los escribas y los fariseos comenzaron a preguntarse, ¿qué está diciendo este hombre? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados, sino solo Dios? Para estos hombres, el que blasfemaba contra Dios, era merecedor de la pena de muerte. Sin embargo, reconocen cuando dicen quién puede perdonar los pecados, sino solo Dios, pero aquí quedan al descubierto que no creen en Jesús como Dios y no aceptan que Él pueda perdonar. Los escribas y fariseos quedan sorprendidos como el Señor conoce lo que ellos tratan en secreto. Es así como Jesús les dice, ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o, levántate, toma tu camilla y camina? Entonces Jesús demuestra que es Dios, porque puede perdonar los pecados como Dios, pues cuanto más noble y sana es el alma que el cuerpo, en mejor disposición se está para curarse de cualquier mal. Y para que todos sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, le dice al paralítico que se levántate, que tome su camilla y vuelve a su casa. Él perdona nuestras faltas aquí en nuestra vida diaria. También nos enseña Jesús, que Él perdona nuestras faltas aquí en nuestra vida diaria, es decir en la tierra. También nos destaca que la curación es inmediata, y así nos lo hace saber el Evangelio cuando nos dice, yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Siguiendo con el relato de San Marcos, descubrimos en este fragmento del Evangelio, algo nuevo. Ya hemos visto cómo Jesús tiene poder para arrojar los demonios, hemos visto cómo Él sana a los enfermos, hemos visto cómo Él tiene autoridad para dirigirse a los hombres, y ahora nos muestra algo nuevo, Jesús tiene poder para perdonar los pecados. Hermosas y esperanzadoras enseñanzas nos deja este fragmento del Evangelio. El poder de Jesús se manifiesta curándonos nuestros males espirituales, y así nos llega la curación de otras enfermedades. Para esto solo debemos acudir a Él, con espíritu de fe y humildad. La bondad de Jesús es total. El Señor Jesús se conmueve y cura a los enfermos, les devuelve la salud integral y les perdona sus pecados. Cuando Jesús perdona los pecados del alma, desaparece la debilidad del cuerpo. El Señor no hace las cosas a medias, la bondad de Jesús es total y nos hace ver que sentirse libre de los pecados, nos hace vivir con un corazón sano y limpio, estos nos traen gran satisfacción e incomparable gozo, y un corazón alegre, nos da una vida saludable. La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios, diciendo, nunca hemos visto nada igual. Nosotros también demos gracias a Dios, por tantas maravillas, las hemos visto y las hemos oído. La bondad de Dios, su sabiduría, su amor inmenso, su misericordia, su paciencia, su fuerza. Son muchos los motivos que tenemos en nuestra vida para alabar y glorificar a Dios. ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Dios? El fragmento evangélico de hoy nos relata una controversia sobre la ley. Estas polémicas conducen a Jesús, desde el principio de su actividad, al choque con el poder religioso y civil. En el presente fragmento aparece la narración de un milagro. El punto importante se encuentra en el versículo en donde se declara el núcleo de la controversia y, junto con él, el objetivo del milagro, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados.
El milagro mismo es la demostración de este poder de reconciliación con Dios que reivindica Jesús. La atención se traslada de un mal físico a un mal más profundo, el pecado, que mantiene al hombre paralizado en sí mismo y en unas formas rígidas, incapaz de caminar y de avanzar según el plan de Dios. Pero los maestros de la ley no están dispuestos a aceptar la blasfemia que supone que este hombre pueda perdonar los pecados, porque ¿quién puede perdonar pecados, sino solo Dios? Pero Jesús se volvió hacia el paralítico y le dijo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El milagro es, por consiguiente, signo de su poder de reconciliación con Dios, y eso implica la superación de la ley que separa al hombre de Dios. Este poder, reservado solo a Dios, se le entrega ahora al hombre en el Hijo del Hombre, Jesús. Esa es la blasfemia del Evangelio que será motivo de la condena de Jesús. Quien acoge, es decir, quien tiene fe en esta blasfemia, puede levantarse, como el paralítico, y ponerse a caminar. La muchedumbre que ha estado presente, y que ha entrevisto algo del misterio de Jesús, expresa su propia admiración y prorrumpe en una exclamación que es una profundísima entrada en la fe: nunca hemos visto cosa igual. Oración. Padre, concédenos una fe capaz de abrir los techos, una fe capaz de deslizar nuestras camillas, esas en las que yacemos con el corazón encogido, para deslizarnos dentro, en lo vivo de la vida, en el corazón de la historia, para que nos encontremos frente a Jesús. Una vez perdonados por Él, curados por Él de las 1000 pretensiones sobre la vida y sobre la historia, podremos volver a nuestra casa y con nuestros seres queridos, ya sanos y agradecidos. Padre, te pedimos por los que están enfermo y débil de corazón, preso de una parálisis interior, para que se animen a abrir el techo y presentarse ante tu Hijo, para recibir su curación. El Señor les bendiga. Amén.